Amigos, si quieres pasar el pre-trip inspection del bus escolar Clase B, este es tu video. Quédate aquí. Como sabes, en el estado de Nueva York, para pasar la inspección preliminar, el pre-trip inspection, tiene que ser en inglés, no hay otra opción. Así que en este video te voy a dar instrucción paso a paso cómo hacerlo en inglés. Así que tienes que tomar mucha atención porque va a estar escrito cómo se dice en inglés y cómo se escribe para que lo estudies de esa manera. Paso a paso, detalladamente, lo memorices y puedas identificar cada pieza que vas a estar mencionando el día del road test. Recuerda que no es solamente saber el nombre, memorizártelo no es todo. Tienes que saber para qué funciona, de dónde viene. No hay un orden específico de cómo hacer esta inspección. Si por alguna razón te saltas o fallas en alguna parte, tú al final de la inspección puedes volver y mencionarla. Sin mayor preámbulo, te presento en este video cómo realizar la inspección del frente del bus. Bus pre-trip inspection. First thing that you're going to do, sit down on the driver's seat, turn the key in the on position, and make sure to turn the headlights on, the four-way flashers on, and the reds and ambers on. Make sure before you leave the bus, bring with you the registration and inspection paperwork. Now that you're outside the bus, make sure we check the bus from the top to the bottom. First thing you're gonna check is the clearance lights. Properly mounted, secure, no crack, loose or missing, working, and proper color. Ambers and red lights, properly mounted, secure, no crack, loose or missing, working, and the proper color. Windshield, properly mounted, no cracks. Windshield wipers, secure, no loose or missing. Flat mirrors and convex mirrors, properly mounted, secure, and the mirror brackets, secure, no cracks. Hood, properly mounted and secure. Grille, properly mounted, secure. Crossover mirror, secure, no cracks. Bracket, secure, no cracks. Headlights, properly mounted and secure, no crack, loose or missing, working and proper color. Four-way flashers or hazard lights, properly mounted, secure, no crack, loose or missing, working and the proper color. Bumper, properly mounted and secure. License plate, properly mounted, secure, and matched with registration. Then check under the bus. There is nothing hanging or leaking under the bus. The bus is not leaning left or right. Then we're gonna continue with the engine compartment. Bueno, esta fue la inspección del bus. Quédate para la segunda parte que va a venir el engine compartment del lado del pasajero. Así que quédate que el video que viene ahora es la continuación de este video que acabaste de ver.